Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más en Antesala, un espacio para la mediación. Soy Minerva Mireles y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, que son los derechos humanos y la solución de conflictos. Para esto tenemos al maestro Carlos Treviños Vives, él licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y licenciado en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey. Cuenta con una especialidad de Derecho Internacional y estudios de maestría en Derecho Internacional en el Heidelberg Center para América Latina y estudios de maestría en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sustentable, por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde hace más de 10 años ha colaborado en organizaciones civiles de derechos humanos y actualmente es director del Observatorio Mexicano de Derechos Humanos, AC, desde donde coordina diversos proyectos que se realizan en Nuevo León y en otros estados de la República. Bienvenido, licenciado Carlos. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a sus órdenes. Bien, para entrar en materia, licenciado, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, empezamos por ahí, ¿no? La definición de los derechos humanos, que yo creo que siempre es bueno tenerla presente, ¿no? Entonces, de manera general, podríamos decir que los derechos humanos son todos esos derechos que tenemos y que son inherentes a nuestra condición de humanos, precisamente, ¿no? Sí es importante decir, porque todavía hay muchas confusiones en la sociedad o en algunos sectores de la sociedad, y hay que decir que los derechos humanos deben estar presentes en nuestra cotidianidad diaria, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A decir que, por ejemplo, que los derechos humanos no se circunscriben solamente a las condiciones penitenciarias, por ejemplo, ¿no? Porque hay mucha gente que todavía piensa que cuando se habla de derechos humanos estamos hablando de derechos de las personas que son consideradas como responsables de cometer algún delito, ¿no? Pero no, nos referimos a todo lo demás, ¿no? Derechos de las víctimas, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Entonces son todas aquellas prerrogativas que tenemos nosotros por nuestra condición humana y que nos ayudan a tener una vida digna, ¿no? De manera general, esos son los derechos humanos. Bien, si es bueno romper porque le podemos llamar paradigma o lo que la mayoría de la gente piensa o pensamos que son los derechos humanos. En realidad, en el hecho ya de estar vivo y estar aquí circulando, ya eres parte consecuente de los derechos humanos. Exactamente, y son deben ser parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Al momento de salir de nuestra casa, de estar en nuestra casa misma y tener acceso a alimentos saludables, tener acceso a condiciones de higiene, agua, a una vivienda digna, al salir tener condiciones de libre tránsito, al estar aquí en la radio tener libertad de expresión, ¿no? Todos estos son nuestros derechos que debemos exigirlos, ¿no? Y debemos crear una cultura de respeto y de promoción a los derechos humanos para vivir dignamente todos como sociedad. Qué interesante. ¿Y qué relación hay entre los derechos humanos y la solución de conflictos? Eso creo que también es un tema bastante interesante y que da pie a muchas discusiones, ¿no? Hay muchos debates. Nosotros pensamos primero que hace falta analizar de manera detallada esta relación entre derechos humanos y los mecanismos alternativos de solución de controversias. Creemos que, por un lado, de entrada se ha reconocido que los mecanismos alternativos de solución de controversias son una herramienta para el acceso a la justicia, ¿no? Como un derecho humano. Y esa parte creo que sí se ha estudiado lo suficiente, ¿no? Ver ya sea que los mecanismos alternativos son un derecho autónomo y en sí mismos son un derecho humano, o verlos como una herramienta para alcanzar el acceso a la justicia. Sin embargo, hay mucho más que comentar en esta relación, porque no hay que olvidar que tradicionalmente se han visto como elementos separados, ¿no? Y que cada quien va por un camino diverso. Esto es, por un camino van los derechos humanos y por el otro camino va la solución de controversia, ¿no? Los mecanismos alternativos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si uno piensa a nivel internacional los conflictos de estados fallidos o de estados con guerras civiles, teníamos esa disyuntiva
entre queremos paz o queremos justicia, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en la Corte Penal Internacional y las órdenes de arresto al presidente de Sudán, ¿no? O a altos funcionarios de Sudán, o en el contexto de la guerra del Congo o Uganda, se daba esa disyuntiva entre decir, seguimos mecanismos de derechos humanos para conseguir justicia, o seguimos mecanismos alternativos para que entre los grupos en conflicto encontrar una paz, ¿no? Entonces veíamos cómo se daba una confrontación entre los derechos humanos y los mecanismos alternativos, ¿no? Es decir, ¿queremos paz o queremos justicia, ¿no? Sin embargo, creo que hay que, y ya últimamente se ha venido avanzando un poco más, para verlos como complementarios, ¿no? Es decir, no hay una disyuntiva entre escoger paz y escoger justicia, sino que son complementos, ¿no? Y uno no puede existir sin el otro, ¿no? Entonces queremos paz con justicia, ¿no? Entonces ahí se empiezan a dar puntos de contacto y de conexión entre este camino de derechos humanos y los mecanismos alternos de solución de controversias, ¿no? Entonces hay que ir reconociendo también que, por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre estos dos caminos, ¿no? Uno es, tradicionalmente se veía como un acercamiento confrontacional de los derechos humanos, en el sentido de decir, pues sí, queremos justicia, para conseguir justicia hay que juzgar y sancionar a los responsables, y versus un acercamiento un poco más cooperativo de la solución de controversias, ¿no? Entonces, al ir avanzando y reconocer que estamos hablando de lo mismo, pues vamos encontrando los puntos de conexión. Otra diferencia sería, los derechos humanos nacen como un escudo frente al poder autoritario y arbitrario del Estado, ¿no? Reconocer una especie de desigualdad en una relación, ¿no? De los derechos humanos del débil frente al poderoso, un poco en contraste cómo se da el camino que ha ido transitando en general los mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿no? Pero, otra vez, reconocer que los derechos humanos, por ejemplo, también representan valores y principios. ¿Cuáles son estos valores y principios? Estamos hablando, por ejemplo, de la dignidad, la inclusión, la participación, la protección a personas en condición de vulnerabilidad, etcétera. Y que todos estos valores y principios de los derechos humanos pueden ser retomados por los mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces ya estamos en un camino que se puede caminar conjuntamente de los derechos humanos y los mecanismos alternativos de solución de controversias, y ya no tenemos más esa aparente disyuntiva de que si buscamos paz, a lo mejor no conseguimos justicia, y viceversa, ¿no? Si buscamos justicia, a lo mejor no encontramos la paz. Ya no tenemos esa disyuntiva y ya encontramos un camino para seguir avanzando mutuamente y decir, queremos paz con justicia. Los derechos humanos pueden ser complementarios de los mecanismos alternativos de solución de controversias, y la idea es avanzar en ese camino. Fíjate, ahorita que mencionas que son complementarios, se me vienen a la mente, y a lo mejor aquí, si me equivoco, me corriges, temas muy difíciles en los que se emergen los derechos humanos y víctimas de tortura, ya en cuestión internacional también hay mucha polémica, que la situación de Siria, claro. Y me quedo pensando, ¿cómo poder establecer un mecanismo alternativo entre países cuando sí se está violentando un derecho fundamental? Porque en la mediación hay cosas que son mediables y hay cosas que no. Claro. ¿Cómo hacerle ahí, claro, licenciado Carlos? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y el gran camino, ¿no? Evidentemente también hay que tener cuidado también, y se puede correr el riesgo de intentar mediar o negociar cosas que no son negociables, ¿no? Una sanción o una tortura no es negociable, evidentemente, ¿no? Lo que sí es negociable o mediable o intentar recuperar un poco son las condiciones en las que se presentó esa tortura, digamos, ¿no? Entonces, por eso hablamos de queremos paz con justicia, ¿no?
son cosas que tienen que ir de la mano, ¿no? Si pensamos otra vez en Siria, en Ruanda, en Congo, países con problemas muy graves, el riesgo era ese, ¿no? Si tú ejecutas, por ejemplo, una orden de aprehensión frente a un líder rebelde del Congo, pues como se dice cotidianamente, ¿no? Estás como que dándole golpes al avispero y se te va a hacer un desorden en una cierta comunidad. No nos vayamos tan lejos, como pasa en Oaxaca también, comunidades indígenas que están tradicionalmente en conflicto, que si tú quieres ejecutar una orden penal ahí, pues se va a enojar el primo de él, y entonces va a ser un círculo y una espiral de violencia que va a seguir aumentando, ¿no? Entonces, se trata no solo de ejecutar esa sanción penal, sino también de ver cómo se puede detener la violencia y las condiciones que generan esa violencia. Ahí sí sirve entrar los mecanismos alternos, por ejemplo. Claro, o sea, la estructura por la cual se llegó o se escaló, por llamarle así, a todo eso. O sea, ¿qué estructuras hay para que se llegue a violentar un derecho humano? A la tortura, por ejemplo. O sea, me recuerda a una autora, Johan Galtung, no sé si lo han mencionado, que él habla de varios tipos de violencia. En esta habla él de violencia estructural. Entonces, a lo mejor lo que llevó, si entiendo bien y si no me corrige, a que eso se suscitara es en lo que pudiera estarse tratando de negociar, pero en este caso entre entidades. ¿Sí? Así es. O sea, negociar entre la sociedad civil y el gobierno, ¿es así? Entre los actores involucrados. O entre los actores involucrados. Ajá, que pueden ser... o mismo gobierno con mismo gobierno, no sé. Exactamente, digo, a nivel internacional pueden ser los mismos estados, pueden ser los grupos de sociedad civil, y son temas que yo creo que deberían de ser analizados un poco con mayor profundidad, ¿no? Por ejemplo, el mismo trabajo de las comisiones de derechos humanos, ¿no? de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, o de cualquier entidad federativa, o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Creo que hay algunas que ya han iniciado con procesos de mediación, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que habría que empezar. Desconozco si aquí en Nuevo León lo tienen, hasta donde yo sé no. Sé, por ejemplo, que el Estado de México y algunas otras sí ya han iniciado con dentro de las quejas que tienen, ¿no? De cuando un individuo va y presenta una queja por una violación a derechos humanos, ya tienen establecidos procedimientos de mediación que yo creo que pueden ayudar a eliminar, por ejemplo, esas condiciones estructurales que son las que generaron la violación, por ejemplo. Bien, oigan, estamos bastante interesados en el tema. Vamos a un corte, no le cambien.
Bien, seguimos aquí. Queremos mandar saludos a Raúl Treviño Vives, Juan Manuel Oboniembro, María Elsa Esparza, Ivonne Castillo, José Ruiz Garza, Ana Mike, Arturo Carvajal, Cintia Sepúlveda, Baudi y Luis Bustos, que nos están escuchando. Bien, y estábamos antes del corte viendo esta relación entre los derechos humanos y la solución de conflictos. Entonces, pues sí, estábamos bien interesados mencionando que muchas de estas cosas se desencadenan por una cuestión de estructura, ¿verdad? Y que dónde entra el mecanismo alternativo que en vez de que se contraponga con la justicia en cuestión de derechos humanos, vaya de la mano, ¿verdad? Así es. Sí, de seguir buscando cómo se pueden complementar estos dos herramientas, ¿no? Lo que son las herramientas propias de los derechos humanos y de los mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿no? Que uno ya pues es de sobra conocido ver cómo, por ejemplo, los conflictos y las controversias que llegan al sistema judicial pues son demasiadas, ¿no? Hay que buscar también herramientas para ir reduciendo un poco todo eso, ¿no? Digo, ayer estaba revisando precisamente algunos datos, ¿no? del INEGI. Nos habla el INEGI que hay en México, estos son datos del 2015, 172,000 causas penales, ¿no? En un año, siendo Nuevo León la tercera entidad con mayor causas penales, ¿no? En Nuevo León son 11,957, ¿no? Que equivalen a 13,283 personas procesadas. Entonces, todo eso nos da pie para que esto ya es de sobra conocido, ¿no? De utilizar los mecanismos alternativos para reducir un poco la carga judicial, pero también analizarlos un poco con perspectiva de derechos humanos para reducir un poco las causas que dieron pie a todo esto. Bien, entonces, ¿por qué sería importante que un facilitador, sí, mediador, sí, que ahora con la nueva ley ya se le denomina facilitador, tenga los conocimientos de derechos humanos? A mí me parece que es importante que los facilitadores también se preparen en temas de derechos humanos, precisamente porque, como hablábamos anteriormente, ¿no? Los derechos humanos también representan y promueven ciertos valores y principios que deben de estar dentro también de los mecanismos alternativos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la dignidad, la inclusión, la participación, la protección a personas en situación de vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo también hay relaciones interpersonales donde evidentemente una persona está en una situación de vulnerabilidad frente a otra, ¿no? Cómo tradicionalmente se presentaban los temas de derechos humanos. Un individuo frente al poder arbitrario y autoritario de un Estado que utiliza los derechos humanos como escudo, ¿no? Entonces, en esas relaciones trasladadas a las relaciones interpersonales, pues también deben de estar presentes los temas de derechos humanos y ver cómo, por ejemplo, analizar que no es lo mismo, digamos, cualquier controversia así en términos generales o una controversia donde se necesite, por ejemplo, tener una perspectiva de género, de derechos humanos, de alguna controversia donde estén involucradas, por ejemplo, personas de comunidades indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso mismo yo creo que es importante avanzar en ese tema y yo creo que los facilitadores tienen un campo bastante amplio en temas de derechos humanos para también explorar todo eso. Claro, como lo mencionamos desde un principio, los derechos humanos ya son inherentes, ¿no? Entonces, por supuesto que un facilitador como mediador los tiene que saber sí, porque aparte aparte de lo que ya se mencionó aquí ahorita, acuérdense de los principios de neutralidad, sí, e imparcialidad, que también pueden ir de la mano con esto que mencionabas. Por ejemplo, ¿cómo vas a hacer la mediación entre una entidad gubernamental y un pueblo indígena? No, o sea, ahí tiene que haber de base estructural, o sea, de base
de formato, vaya de forma, el marco de los derechos humanos. Así es. Y así, y podemos no irlo, olvidemos ¿no? la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que eso también da base y sustento a todo el trabajo que hacen básicamente todas las autoridades y también las personas, ¿no? Como ciudadanos de este país, que ya todo empieza cada vez más a ser permeado por el tema de derechos humanos. Ahorita mencionabas en la primera sección, antes del corte, que hay comisiones de derechos humanos en diferentes estados y que algunas, si me equivoco me corriges, ya toman esto de los mecanismos alternativos, ¿es así? Sí. ¿Y cómo es que se implementa esto? Porque dices que en Nuevo León no lo sabes o que no sé. Digo, para ser sincero, en ese tema en particular del trabajo de las comisiones de derechos humanos en términos de mecanismos alternativos, es un tema que he estado empezando a indagar hace algunas semanas para acá. No sé si Nuevo León lo tenga, hasta donde tengo entendido no, pero es básicamente eso, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona va y se queja de que cometieron alguna violación de derechos humanos en su contra, que no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, una detención arbitraria o una actuación de la policía. Pensemos, por ejemplo, en caso real, ¿no? Una dirección, la directora de una escuela, que por evitarse un poquito las complicaciones, decide separar del grupo a un menor de edad que está en silla de ruedas, ¿no? Porque no había condiciones para su acceso, había que modificar un poco la entrada para que no hubiera escaleras, y la directora dice, pues no tengo dinero, entonces separo nada más a este menor de edad que está en silla de ruedas. Eso tal cual representa una violación a derechos humanos, ¿no? Y en este caso, los padres iniciaron procedimientos se inició un procedimiento judicial, un amparo, pero suponiendo en el caso que hubieran ido ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la comisión hubiera podido iniciar un procedimiento de queja para analizar, pero paralelamente también iniciar un poco una mediación, intentar dialogar un poquito con las partes para ver cómo también hay en muchas ocasiones donde se violan los derechos humanos, no digamos de manera inconsciente o de manera sin pensar un poquito, ¿no? La directora a lo mejor dijo, pues es que modificar las rampas me va a implicar dinero que no tengo, entonces mejor separo al niño y lo pongo en otro grupo en otro lado, ¿no? Sí, básicamente eso. Entonces esa acción que la directora a lo mejor hizo de manera inconsciente, pues implica una violación a los derechos humanos, y aquí vemos cómo los mecanismos alternativos pueden ser una herramienta para eliminar esa violación, por ejemplo, ¿no? Y para empezar a discutir que, por más allá que sí, a lo mejor sea más complicado darle acceso a una persona en silla de ruedas, pues lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer y es una obligación para la institución educativa y para las entidades de gobierno facilitar el acceso a las personas en silla de ruedas, por ejemplo. Qué interesante, porque me lleva a pensar lo que mencionábamos en la sección anterior, ¿qué llevó a que sucediera eso? Exactamente. O sea, qué falta de estructura, qué falta de presupuesto, que también van de la mano y entrelazado, y a lo mejor más adelante en este programa vamos a adentrarnos en esta parte de los ejes principales que incluso está emitidos desde la ONU, ¿sí? Así es. Entonces, pero en este caso sí hubiera resultado mediable. O sea, en vez de que los papás interpusieran un recurso, ¿sí?, pudieran haber intentado una negociación con los que se requiriera en un momento dado. Y hablando de esto, ¿qué experiencias de trabajos de solución de conflictos con enfoque a derechos humanos tienes para nosotros? Una experiencia que nos puedas contar. Pues hay varias. Yo tengo presentes, nosotros como en la organización que estamos, ¿no? Que es el Observatorio Mexicano de Derechos Humanos, hemos hecho trabajo comunitario aquí en Nuevo León y en otras partes, ¿no? Hemos trabajado en comunidades indígenas de Oaxaca y de Chiapas,
Y para mí ha sido una experiencia bastante interesante trabajar en las comunidades de Oaxaca principalmente, que es donde más se ha hecho un poquito de trabajo, ¿no? Allá vamos a una comunidad que se llama Mazatlán Villa de Flores, que es una comunidad regida por el sistema normativo indígena, ¿no? Por ejemplo, allá no hay partidos políticos, ¿no? Por ley, en las elecciones municipales no participan partidos políticos, ¿no? Es un caso bastante interesante porque cuando uno va para allá en tiempos de elección, pues nada más tienes las fotos de los candidatos y el voto es público, ¿no? Van las personas y ponen ahí una rayita abajo de su candidato y así es como se seleccionan el alcalde, digamos, ¿no? Uh-huh. Y hay toda una dinámica de participación comunitaria bastante interesante, ¿no? Y ahorita que estamos en la radio, allá hemos trabajado con una radio comunitaria en Mazatlán, donde, digamos, se han dado procesos interesantes de solución de controversias, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, la radio, esta que te digo de indígena, trata muchos temas de derechos de la mujer. Lo que pasa en ese tipo de comunidades es que cuando la mujer empieza a reclamar derechos, normalmente le va un poquito peor, ¿no? Entonces aumenta la violencia contra la mujer cuando se promueven los derechos de la mujer, ¿no? Entonces ahí se tiene que hacer bastante trabajo de base para hacer una concientización a las personas y además que la misma radio ha generado una dinámica muy diversa. Ha generado también que en alguna ocasión cerraron la radio de forma violenta y ahí lo que se hizo fue pues iniciar un poquito un trabajo de mediación para frenar esa violencia, no evitar que escale como en otras partes de Oaxaca donde ya es prácticamente imposible entrar, ¿no? por todos los problemas que hay. Pero digo, es un caso que hemos realizado, pero el punto es también fomentar un poco el uso de herramientas de derechos humanos para que los facilitadores también tengan otra perspectiva de las controversias y se puedan solucionar de mejor manera. Bien, ahí lo tienen, estamos bastante interesados en el tema. Me están marcando un corte, no le cambien, regresamos. A ver.
Sí, continuamos aquí y estábamos hablando antes del corte, en la segunda sección, de este municipio que está en Oaxaca, de Mazatlán, Villa de Flores. Y aquí en el corte estábamos platicando cómo es, por qué se tiene que prevenir tanto conflicto. Bueno, en todos lados hay, ¿verdad? Pero ahí en esta parte, porque es un municipio con su propia normativa, sin embargo, sí está regido por el gobierno estatal. Sí. ¿Verdad? Sí, digo, es un municipio tal cual como cualquier municipio de México, salvo que en esa comunidad especial, por ley también de la ley de Oaxaca, que permite que algunos municipios sean regidos bajo el sistema normativo indígena, ¿no? Y por eso hablamos de esas diferencias que hay, ¿no? La elección en ese municipio, por ejemplo, no es secreta, es pública, ¿no? Bajo el sistema normativo de ellos. No hay partidos políticos que registren candidatos, sino es la misma gente de la comunidad la que se postula para un cargo político, ¿no? Digo, fuera de estas diferencias, pues legalmente tiene la estructura tal cual de un municipio, con todos los derechos y obligaciones inherentes a cualquier otro municipio de México. Claro, o sea, sí hay hospital, sí hay CEP, sin embargo, les dejan tomar su propia elección. Hablan un dialecto, la mayoría de ellos, me comentabas, ¿verdad? Sí, son y mencionabas que es zapotecos. probable, me mencionas en el corte, que haya ciertos proyectos a lo mejor, ¿no? Por ahí, en cuestión de métodos alternos. Pues la idea es trabajar también en cuestiones de mecanismos alternativos, de construcción de paz, porque las dinámicas que se dan en este tipo de entidades a mí desde hace tiempo me parecen interesantes, ¿no? Por ejemplo, ver cómo si tú vas, por ejemplo, a comunidades de Oaxaca, por ejemplo, la zona Triqui, son comunidades históricamente con bastantes problemas, ¿no? Personas armadas y que hay una espiral de violencia donde ya es complicado detenerla, ¿no? Entonces, por toda la dinámica propia de ese tipo de comunidades. Entonces queremos iniciar también un trabajo por allá junto con algunas organizaciones que nos han ayudado, que están allá en Oaxaca para hacer este tipo de trabajo, ¿no? Y también replicar un poco de las experiencias que podemos aprender allá para aplicarlas también en comunidades de aquí de Nuevo León, ¿no? Que digo, la dinámica es totalmente distinta, pero los problemas estructurales son similares también, ¿no? Que ocasionan este tipo de violencias y que también representan violaciones a derechos humanos. Bien, sí, o sea, como formar allá facilitadores, ¿podría ser? Sí, digo, formar gente que esté capacitada en solución de controversias para fortalecer estos procesos comunitarios indígenas, ¿no? Que a final de cuentas, no hay que olvidar que más allá de que haya personas que quieran decir que los métodos o los mecanismos alternativos vienen de Europa, de Estados Unidos, etcétera, pues las comunidades indígenas también han practicado este tipo de sistemas y de mecanismos en México desde hace muchos años, ¿no? Entonces, también creo que es un tema en el que a la gente interesada en este tema, pues nos debería de llamar la atención y de estudiar cómo se dan estos procesos en las mismas comunidades, ¿no? Que ellos los llevan practicando desde hace mucho tiempo. Claro, o sea, tienen a lo mejor diversos, vamos a ponerle rituales, no sé si sea la palabra correcta, para construir la paz dentro de ellos mismos, ¿sí? Sí, así es. Digo, los procesos comunitarios y de colectividad están muy presentes en las muchas comunidades indígenas, y la verdad que estos procesos de mediación también se han llevado a cabo por ellos mismos desde hace mucho tiempo en algunas comunidades. Bien, así es, o sea, de todas partes del mundo se puede aprender algo. Sí, al final de cuentas somos nuestra naturaleza humana, ¿no? Pues sí. Y se va evolucionando y tomando lo que puede funcionar, ¿no? De diversas culturas. Claro. Y hablando de todos nosotros y de lo que podemos aportar, ¿cómo debería participar la sociedad civil en la solución de conflictos? Digo, desde mi punto, o de nuestro punto de vista como organización, nosotros creemos que la sociedad civil y en general todos los ciudadanos tenemos algo que hacer, ¿no? para este tema.
Por ejemplo, nosotros como asociación, una de nuestras principales actividades o nuestros objetivos es establecer un puente entre la sociedad en general y las entidades de gobierno y las instituciones académicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que debemos avanzar hacia la educación y hacia establecer mecanismos de comunicación entre toda la sociedad para ponernos de acuerdo en los temas que queremos avanzar y ponernos de acuerdo en cómo debemos de solucionar las controversias, ¿no? Entonces, ahorita mismo hay una base jurídica importante que muchas asociaciones debemos tomar para avanzar, ¿no? Construir sistemas y mecanismos que nos ayuden como sociedad para resolver nuestros problemas, ¿no? Para tener un foro donde debatirlos y solucionar las controversias que se vayan suscitando. Bien, o sea, es crear esta estructura para que la sociedad civil pueda participar aún más. Así es, sí, básicamente. Se suena a una tarea muy grande. Bastante, sí. O sea, suena una tarea de todos, no nada más de una asociación o de un gobierno. Sí, la idea es vincularnos entre todos. Ajá. Vincularnos entre todos. Y para esto, como se menciona en la formación de cursos y fuera de la formación de cursos, es todo esto que todos estamos conectados y la empatía que se debe propiciar, ¿no? Así es. Como parte de todos estos procesos, pues que van de la mano el respetar los derechos humanos fundamentales. Así es. Y otra vez, ¿no? Para este tipo de temas, todos tenemos un poco al tema del principio, ¿no? Analizar cómo los derechos humanos deben ser parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Hay muchas empresas, por ejemplo, o mucha gente que no conoce que las empresas evidentemente también tienen un papel que jugar en el tema de los derechos humanos, hacia el interior y hacia el exterior, ¿no? de ellas mismas. Por ejemplo, nosotros como Observatorio Mexicano de Derechos Humanos formamos parte de algo que se llama el Pacto Mundial de la ONU. El Pacto Mundial de la ONU es una iniciativa donde las empresas voluntariamente se comprometen a seguir ciertos principios que tienen que ver con derechos humanos, corrupción, medio ambiente y trabajo, ¿no? Entonces, en ese tipo de relaciones, por ejemplo, la relación entre la sociedad y las empresas, también los derechos humanos tienen un papel que jugar y también los mecanismos alternativos de solución de controversias tienen un papel que jugar, ¿no? Entonces, ese es el punto, seguir avanzando para reconocer este tipo de relaciones y ver cómo los derechos humanos es un tema amplio en donde toda la sociedad tenemos un papel que jugar. Bien, nos quedamos con esto. Me marcan un corte, no le cambien, regresamos.
Bien, regresamos aquí, estábamos hablando sobre derechos humanos y solución de conflictos. Y bueno, ya nos has mencionado que eres el director del Observatorio Mexicano de Derechos Humanos. Platícanos brevemente qué es esto. Bueno, el Observatorio Mexicano de Derechos Humanos, o sus siglas OMDAC, es una organización no gubernamental, totalmente ciudadana, independiente. No tenemos vínculo ni financiamiento ni nada de ningún partido político, ni de ninguna empresa, ni nada, sino es un esfuerzo 100% ciudadano para intentar avanzar en estos temas de derechos humanos, ¿no? Y tratar de promover y construir una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. Nosotros llevamos alrededor de 7 años trabajando estos temas. Nuestros principales ejes de trabajo es los temas de incidencia, de investigación académica y de litigio y asesoría legal en temas de derechos humanos. Entonces, pues también valga la oportunidad para hacer una invitación a la gente que nos está escuchando para acercarse un poquito a nuestro proyecto. Si ustedes ponen, la página de internet es www.derechoshumanosmexico.org o ponen tan cual en cualquier buscador Observatorio Mexicano de Derechos Humanos o en las redes sociales OMDAC, y ahí nos pueden encontrar para conocer un poquito más de lo que nosotros hacemos, que en grandes líneas es esto, ¿no? Tenemos, como mencionaba ahorita, proyectos de mecanismos alternativos de solución de controversias, trabajar temas de mediación en comunidades tanto de Oaxaca como aquí también en Nuevo León. Tenemos el proyecto que mencionaba ahorita, ¿no? El del que estamos formando parte del Pacto Mundial de la ONU, un proyecto de comercio justo donde ayudamos a comercializar los productos de comunidades indígenas de Chiapas, un proyecto de asistencia legal. En el tema de investigación estamos haciendo, por ejemplo, un análisis de las condiciones que se dieron en Nuevo León a partir de la militarización. Y otro tema que también es muy importante, ¿no? Estamos estudiando ahorita el cambio climático en Nuevo León, lo que está pasando con respecto al cambio climático en Nuevo León, que ciertamente son temas que debemos conocer todos como sociedad y ver, por ejemplo, cómo el tema medioambiental y el cambio climático en específico nos afecta en nuestros derechos humanos, ¿no? Y temas de asistencia legal, ¿no? Entonces, pues invitamos a todos a que se acerquen un poquito para conocer de este esfuerzo que estamos realizando en este tema. Bien, qué interesante las funciones de esta asociación, ¿verdad? Que ya llevan 7 años más o menos trabajando. Sí, 7 años trabajando, y por ahí en la página a los que entren se pueden dar cuenta de casos en los que han estado involucrados. Sí. Algunos casos en los que han emitido opiniones o han estado involucrados, incluso en cuestión de litigio. También. Y ahorita mencionaste algo de la ONU y está completamente de la mano de todo lo que hemos venido hablando, porque existen lo que llaman Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU. Platícanos qué es esto y cómo se relaciona todo esto con los derechos humanos y con la organización en la que eres director. Claro. Nosotros lo que nos gusta también hacer es formar parte de estos tipos de iniciativas globales. Esto es, hay foros internacionales como la ONU, donde se da participación también de sociedad civil y donde gente de todo el mundo dice vamos a avanzar sobre una agenda en común de toda la humanidad, digamos, ¿no? Entonces nos gusta a nosotros participar en este tipo de actividades para retomarlas a nivel internacional y tratar de aplicarlas desde nuestra actividad cotidiana aquí en Nuevo León principalmente. Entonces, hablando un poquito de estos temas globales, habría que analizar primero, en el 2000, por iniciativa del que era secretario general de la ONU en ese entonces, se crean los Objetivos del Milenio, ¿no? Que decían del 2000 al 2015 nos vamos a poner de acuerdo para avanzar
en unos objetivos que tendrían que ver con erradicar la pobreza, con el hambre, con tener acceso a la primaria universal, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que se cumple esa fecha del 2015, se analizaron los objetivos que se tuvieron y se replantearon otros nuevos, ¿no? Que en diciembre de 2015, a través de la Asamblea General de la ONU, surgen estos nuevos objetivos, que son 17, y que se le denominan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que básicamente tienen que ver con seguir avanzando en erradicar la pobreza, el hambre, etcétera, pero además agregar cuestiones de cambio climático, por ejemplo, de medio ambiente, de generar sociedades inclusivas y pacíficas. Y bueno, nosotros retomamos y como Observatorio Mexicano de Derechos Humanos hacemos propios estos objetivos y colaboramos también para obtenerlos, ¿no? Desde nuestro trabajo que realizamos. Nosotros nos centramos mucho en el que es el objetivo número 16, ¿no? Que tiene que ver con paz, justicia e instituciones sólidas, ¿no? Por ejemplo, digo así a grandes rasgos, explico un poquito, ¿no? Estos son 17 objetivos que se establecieron en diciembre de 2015 en la Asamblea General de la ONU y que van, digamos, bajando a los países y a las entidades federativas, ¿no? Por ejemplo, México los retoma, los agrega al plan de desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, de estos 17 objetivos se establecen metas específicas para ir avanzando, ¿no? Entonces, algunas de las metas que tiene el objetivo 16, que es el que mencioné ahorita de paz, justicia e instituciones sólidas, tiene que ver con reducir las formas de violencia, promover el Estado de Derecho y el acceso a la justicia, crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos niveles, ¿no? Entonces nosotros creemos que tenemos algo que aportar para avanzar en estos objetivos, ¿no? Y nos gusta difundir un poco estos objetivos para que también toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Toda la gente de Nuevo León conozca estos objetivos y ver cada uno qué se puede hacer para lograrlos y avanzar todos y poner nuestro grano de arena en esta iniciativa que es mundial. Fíjate, ahorita que mencionabas que ustedes se enfocan en el objetivo 16, o bueno, se enfocan más porque se enfocan en todos, paz, justicia e instituciones sólidas. Se me viene a la mente que todos los 17 están entrelazados. Claro. Porque aquí estoy viendo que, por ejemplo, uno es fin a la pobreza. Ahora, es del 2015 y marcaron una revisión o un término al 2030, algo así, ¿no? Así es, sí, sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar en el 2030 con estos 17? 2030 vamos a analizar si los cumplimos, por ejemplo. Porque fíjense, uno de ellos es fin de la pobreza. Ajá. Claro que para definirlo se necesita mucha gente que digan qué es pobreza y qué no es pobreza, etcétera, ¿no? Hambre, cero. Uh-huh. Luego por aquí está salud y bienestar, también hay que definir, uh-huh. ¿Sí? Educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, que es el 8, y crecimiento económico, 9, industria, innovación e infraestructura, 10, reducción de las desigualdades, 11, ciudades y comunidades sostenibles, 12, producción y consumos responsables, 13, acción por el clima, 14, vida submarina, 15, vida de ecosistemas terrestres, 16, que es el que ya se mencionó, paz, justicia e instituciones sólidas, 17, alianza para lograr los objetivos. Alianzas es un objetivo, el tener una alianza para lograr los objetivos. Todos los demás. Fíjate, creo que esto da para como 4 programas, sí, todo lo que acabo de leer, no sé cuánto. Además, esos objetivos que son 17 establecen 169 metas un poquito más especificadas ya, ¿no? Por ejemplo, la pobreza. Ajá. La pobreza aquí en términos se mide de cantidad de personas que viven con menos de $1 diario, por ejemplo. ¿Quién lo mide? Ha habido algunos avances, ¿no? Pero falta mucho por hacer. Claro, o sea, todo es quién lo mide, quién lo define. Exactamente. Y, por ejemplo, el 17... A ver, ¿qué alianzas se han hecho, no? O sea, o se están haciendo. Miren, se nos ha terminado el tiempo. Estos temas siempre dan para más. Como quisiera, pues quisiéramos seguir hablando sobre este tema.
¿Algún teléfono? Ya mencionaste algunos correos de la institución. ¿Algún otro contacto que tengan para encontrarte? Ahí mismo en la página viene, pero se los digo aquí. El teléfono de la oficina, si no me equivoco, es el 8850-0786. Mi correo electrónico es coordinación@derechoshumanosmexico.org. Y ahí está la página también a disposición de todos, derechoshumanosmexico.org, o nos pueden buscar también así con el nombre en las redes sociales, ¿no? En Facebook, Twitter, y principalmente ahí estamos. Bueno, ¿algo que desee agregar? Pues nada más, muchas gracias a ustedes, estamos a la orden, gracias a todos los que nos escucharon y esperemos que puedan conocer un poquito más de nuestro proyecto. Cualquier duda que tengan, ahí mismo en las redes sociales o a través del teléfono o del correo, ahí con gusto puedo atender a todos. Los invitamos a que si tienen alguna duda al respecto, se comuniquen también a las oficinas del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias al 2020-645160 en el horario de 8:30 a 4. Y estamos ubicados en la calle Escobedo, 508, esquina con 15 de mayo, en el centro de Monterrey. Se despide ustedes, Minerva Mireles, y nos vemos en el próximo programa en Antesala, un espacio para mediación.